Bueno, entonces muy buenos días. Quisiera darles una bienvenida pues muy cordial a las panelistas que nos acompañan el día de hoy, a las personas que nos están siguiendo en este conversatorio. Es un placer tenerles aquí en el tercer conversatorio que estamos haciendo hoy sobre el tema de la crisis climática y democracia ambiental, retos y nuevos enfoques con una perspectiva desde Colombia. Este conversatorio forma parte de una serie de webinars y espacios de discusión regional que están organizando la Fundación Heinrich Böll, la Oficina Colombia, con la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. Y tenemos como objetivo con esta serie de conversatorios contribuir a un diálogo regional sobre los retos relacionados con la crisis climática, las políticas públicas y los derechos humanos. Y nos gustaría mucho de esa forma también contribuir a un fortalecimiento de una red regional de expertos, académicos y activistas en la materia. Pues es un placer muy grande contar hoy con tres expertas en la materia, a Xiomara Romero de la Universidad del Externado, a Lina Muñoz de la Universidad del Rosario y Natalia Castro también de la Universidad Externado. Antes de dar la palabra a nuestra primera panelista y presentarla, a Lina, quisiera también aprovechar y darle la palabra a Henry Jiménez, uno de los coordinadores de la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, para que también puedas hacer un breve saludo a las personas que nos están acompañando. Bien, muy buenos días a todos y buenas tardes a los que se encuentren en Europa. Estamos hoy muy contentos de tener este panel de compañeras, profesoras, jóvenes, muy talentosas, muy comprometidas y nos llena de mucho orgullo. Ya se está hablando por ahí que esa red tiene muchas mujeres, de lo cual estamos muy orgullosos y verán todavía muchas mujeres más profesoras participando en los próximos eventos. Solamente para darle la bienvenida a las tres invitadas y por supuesto a todos los participantes, a todos los colegas de diferentes países y decirles que vamos a seguir en esta línea con los webinars y posiblemente tomemos esta opción de por países de modo que podamos incentivar también a los colegas de otras naciones que también han manifestado su deseo de pertenecer a la red. Entonces, sin más preámbulo, le devuelvo la palabra a Florian para que haga la introducción de la primera panelista y motivarlos a que participen, a que pregunten, que eso para nosotros también es muy importante para enriquecer mucho más el debate. Y muchas gracias, Henry, por la introducción. Y quisiera presentar la primera panelista. Lina Muñoz es abogada colombiana de la Universidad del Rosario, doctora en Derecho, especialista en Derecho, y actualmente es la directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde se desempeña también como profesora principal de carrera. Y Lina va a abrir este espacio de este conversatorio virtual con, digamos, una presentación sobre las implicaciones jurídicas del acuerdo de Escazú en Colombia y, digamos, sus facetas y situación actual. Entonces, Lina, tienes la palabra, puedes activar tu micrófono y tienes unos 10, 15 minutos. Ok, bueno, muy buenos días para todos y para todas. Buenas tardes a quienes se encuentran en otros lugares del globo. Me da mucho gusto saludarles, veo muchas caras, amigas. Me da mucho gusto también que esta sea una reunión entre colegas que estamos frecuentemente encontrándonos en los temas ambientales. También darle un agradecimiento muy especial a la Fundación Böll y a Florian por organizar este espacio y a Henry por coordinar también todas las cuestiones académicas e impulsar el trabajo de la red.
También saludo muy especialmente a Natalia y a Jimena. Es un honor estar con ustedes aquí en el panel. Me da mucho gusto que se vea este liderazgo femenino, ya no tan jóvenes, pero de todas formas creo que es importante siempre resaltar el papel de las mujeres en la investigación ambiental y en la protección en Latinoamérica del medio ambiente, de la naturaleza y en estas discusiones. Creo que también nosotras tenemos una perspectiva distinta e interesante que aportar y sobre la cual discutir. Entonces, Florian me había dicho que 15 minutos, así que voy a usar 15 minutos, voy a tratar de ser muy rigurosa con el tiempo y les voy a compartir mi presentación para que ustedes puedan ver. Ay, creo que se me desconfiguró acá. Bueno, ya ahí creo que por favor me hacen un gesto de que están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Ok, ya, ahora lo agrando. Entonces, para esta presentación tomé el título de Implicaciones jurídicas del Acuerdo de Escazú en Colombia. 15 minutos en realidad es muy poco tiempo para hablar del Acuerdo de Escazú. Yo generalmente puedo hablar del Acuerdo de Escazú un semestre completo, pero voy a mostrarles algunas de las principales líneas que pueden conducir a que Colombia implemente este acuerdo de manera adecuada, pero sobre todo para saber en qué momento nos encontramos respecto de lo que el acuerdo nos está solicitando. Este análisis seguramente variará de país en país y mi perspectiva es jurídica. Creo que también es importante resaltar que el lente disciplinario desde el que yo abordo el acuerdo de Escazú es el derecho, porque por supuesto esa es mi formación. Y para quienes no están en Colombia, me gustaría señalar que para hablar del acuerdo de Escazú en mi país hay que decir dos cosas o hay que tener en cuenta dos contextos importantes. El primero es el contexto de biodiversidad y de riqueza cultural que se encuentra en mi país. Es importante señalar que pues todos sabemos que Colombia es uno de los 17 países megadiversos, con una amplísima riqueza, más de 54.000 especies de flora y de fauna, más de 311 tipos de ecosistemas costeros, marinos, continentales, primer país en aves y orquídeas, segundo en plantas, anfibios, peces de río, tercero en reptiles y palmas. Tenemos aproximadamente entre un 40 y 50% del territorio nacional cubierto de bosque, y esta biodiversidad también se refleja en términos de recursos naturales no renovables, frente a lo cual Colombia, por ejemplo, es el país, el 10º productor de carbón del mundo, el 7º de níquel, y muchos de esos recursos se encuentran presentes en territorios de áreas protegidas, de parques nacionales o en los territorios de los grupos étnicos en el país, de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes. Esta riqueza, digamos, cuando vemos a Colombia en esos rankings positivos, nos muestra también que se generan una serie de dilemas y de conflictos cuando Colombia se posiciona en otros rankings que son bastante lamentables. Entonces, el primero de ellos es el de la conflictividad ambiental. Ustedes seguramente han visto estas imágenes del Atlas de Justicia Ambiental, en donde ubicamos a Colombia en los últimos años entre el primer y el segundo lugar con el mayor número de conflictos ambientales, después de la India o de China o de Brasil, que son países que tienen una dimensión territorial muchísimo más grande que la de Colombia, lo que significa que también tenemos muchos conflictos por kilómetro cuadrado. Y lo anterior también se refleja en un ranking que es muy deshonroso, y es el de que Colombia junto con Brasil son los países que lideran la lista de los lugares en donde es más peligroso defender el ambiente, tanto individual como de manera colectiva, y esa peligrosidad se refleja en amenazas, en hostigamientos, en violencia física y en el asesinato de las personas que están trabajando en la protección de los bosques, de los recursos naturales. Y además, esto en un contexto de una América Latina en donde el 60% de los homicidios ocurren en nuestra región y están relacionados principalmente con las industrias extractivas, hidrocarburos y minería. Esta es la información que reporta Global Witness año a año, más o menos desde el año 2004. Entonces, como respuesta a estos rankings complejos de nuestra región y del mundo, pues tenemos el principio 10 de la Declaración de Río, en donde se habla que la mejor manera de abordar las cuestiones ambientales es con la gente. ¿Y cómo se hace esto? El principio 10 nos dice que a través de 3 caminos: el acceso a la información,
el acceso a la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Como la Declaración de Río es un instrumento no vinculante, pero todos sabemos que tuvo un impacto muy positivo y transformador en el ambientalismo global, 6 años después, en 1998, surge el Convenio de Aarhus en Dinamarca, que es el convenio del que hacen parte 47 países de Europa y Asia del Este, en donde volvieron vinculante el principio 10 sobre estos 3 derechos humanos. Digamos que lo novedoso que hizo la Declaración de Río fue ponerle el apellido de lo ambiental al derecho humano, a la información, a la participación y a la justicia. Pero este convenio de Aarhus tiene un alcance y unas características propias de esta región, de estas regiones del mundo de las que estamos hablando. Sin embargo, los países de América Latina y el Caribe en el año 2012 y con ocasión de la Río +20, 20 años después de la Declaración de Río 92, toman la decisión de iniciar un camino que los lleve hacia un instrumento solamente para latinoamericanos y caribeños, para las casi 500 millones de personas que hacemos parte de esta región, que se encargue de abordar ese principio 10, pero que responda a las particularidades de los países que están desde México hasta la Patagonia Argentina, pasando por todas las islas del Caribe. Entonces, esto inició en 2012, en 2014 inicia oficialmente el proceso de negociación del acuerdo, del cual tuve la fortuna y el honor de participar de las 9 rondas de negociación. La negociación termina el 4 de marzo de 2018 con la adopción de un texto que se conoce como el Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia en asuntos ambientales, y adiciona un elemento adicional que es la importancia de proteger a los defensores y defensoras del medio ambiente. En este momento, a junio de 2020, 22 de los 33 países de la región ya firmaron el acuerdo, pero la firma no compromete su responsabilidad internacional. La firma significa su voluntad de iniciar su proceso de ratificación, y a la fecha, 9 de esos 22 países que ya firmaron han ratificado el acuerdo. El acuerdo entrará en vigor cuando 11 países lo hayan ratificado, es decir, que estamos a 2 ratificaciones de la entrada en vigor. Colombia firmó el acuerdo el pasado 11 de diciembre del 2018 y estamos esperando y estamos pidiendo de forma muy enérgica, porque sabemos que el proyecto de ley y la exposición de motivos ya están listas, se presenten el próximo 20 de julio, que inicia la siguiente legislatura del año 2020-2021. Y bueno, los otros países, como ustedes pueden ver en la lámina, están cada uno en su propio proceso de acuerdo con su legislación nacional. Para esto hemos venido trabajando con una serie de organizaciones y universidades en Colombia que tenemos dentro de nuestra agenda prioritaria la implementación y la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia, y nos constituimos como lo que se conoce como la Alianza por el Acuerdo de Escazú, y los invito a consultar el sitio web que construimos para impulsar todo este proceso, que es www.escazuahora.com.co, como lo ven en la parte inferior de mi pantalla. Y nosotros, en el marco de este trabajo y principalmente desde la Universidad del Rosario, hemos venido adelantando una serie de investigaciones, de talleres, de diálogos con diferentes actores para entender qué significa el Acuerdo de Escazú en Colombia. Y en ese sentido, hemos hecho un análisis para establecer una línea base de lo que Colombia tiene y qué es aquello que le hace falta para poder alcanzar los compromisos. Recordemos que el Acuerdo de Escazú es un piso, no es un techo, y estos estándares a los países no llegan sin haber hecho nada al respecto. De hecho, Colombia, pues desde la Constitución del 91, incluso antes, desde el Código de Recursos Naturales, ya ha venido haciendo cosas tanto en información como en participación y en justicia, más recientemente sobre defensores ambientales, pero ese es todo el capital acumulado que Colombia tiene para poder trabajar en estos temas. Entonces, yo me he preguntado en mis investigaciones 2 cosas: ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra línea base, nuestro punto de partida? Y hacia dónde deberíamos ir.
¿Qué tenemos en información ambiental? Resaltar especialmente los sistemas de información ambiental que Colombia ha venido construyendo en diferentes temas y con el apoyo de distintas instituciones. Resalto especialmente el trabajo del IDEAM en la consolidación de estos sistemas de información sobre bosques, sobre clima, sobre residuos, sobre procesos administrativos sancionatorios, pero también resalto el rol del Ministerio Público y de los organismos de control, el informe que hace la Contraloría y el trabajo en el que aporta también el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación. Pero ¿qué nos hace falta? Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar, porque además todo esto está súper disperso en toda la legislación, en la Constitución, en la jurisprudencia, en los decretos, resoluciones, etcétera, ¿qué teníamos de lo que Escazú nos pide? Y encontramos que vamos ya en un 62% de lo que Escazú nos está pidiendo, pero que todavía tenemos que hacer un esfuerzo para terminar esta tarea, y que principalmente hay retos en el lenguaje en el que se maneja la información, porque es muy técnico, en los canales y en la manera en la que la información ambiental está siendo divulgada, en la centralización de la información y la necesidad de llevarla a las distintas regiones, en el acceso libre y gratuito de esta información y que no hayan restricciones infundadas y que hayan diferentes formatos como lo estaba señalando. En materia de participación también tenemos un trabajo muy grande. Nosotros, de hecho, este tema lo estamos escribiendo sobre este tema desde el 2007, que publicamos el Manual de Acceso a la Información, la Participación y la Justicia, y luego en el 2009 con Gloria Amparo sacamos el primer libro de participación ambiental en Colombia. Nosotros encontramos que la base es la Constitución y que tenemos dispersos mecanismos, pero que también tenemos mecanismos en ambiental, que son los que nos trae la Ley 99, en tres grandes categorías, como lo ven en la pantalla, pero también creemos que hay formas de participación no estatal, no reglada, como los mecanismos sociales, que también son muy valiosos para garantizar el derecho de acceso a la información, a la participación ambiental en Colombia, y resaltar que desde el punto de vista institucional, por ejemplo, han pasado cosas interesantes, tratando de ver nuevamente el vaso medio vacío y no medio lleno, se creó en ANLA recientemente, en febrero de este año, la Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental, encargada particularmente de este tema para los grandes proyectos que son licenciados por esta autoridad. ¿Qué nos hace falta? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Lo primero es hacia la unificación de la normatividad, porque hay una gran dispersión en torno a los estándares en la jurisprudencia, en las normas, y la falta de estándares y de criterios es lo que ha aumentado también la conflictividad ambiental en nuestro país. En segundo lugar, que los mecanismos de participación ambiental sean obligatorios para todos aquellos que no somos miembros de un grupo étnico, porque recordemos que el único mecanismo de participación obligatorio en Colombia es la consulta previa, pero solamente para los grupos étnicos, y para los demás es un procedimiento que tenemos que solicitar, es rogado, digamos, y por ejemplo tomar experiencias de otros países como Brasil o Perú, en donde las audiencias públicas ambientales tienen un peso mayor. En Brasil, que son obligatorias, entonces podríamos avanzar hacia ese tipo de estándares, pasar de la socialización a la participación, porque en Colombia uno de los elementos que hemos identificado en los talleres con periodistas, con sector privado, con congresistas, con funcionarios públicos, es que la participación se entiende como un sinónimo de socialización, y la socialización está muy lejos de garantizar el derecho humano a la participación real y efectiva. Garantizar información disponible antes de la participación y tener, por ejemplo, protocolos participativos para cada una de las etapas de la toma de la decisión. Por ejemplo, en proyectos mineros, que la participación o de extracción de hidrocarburos no se limite solamente al momento en donde se otorga la licencia ambiental, sino que la participación debe ir más allá, incluso hasta el cierre de la faena minera o hasta el cierre del proyecto petrolero, como por ejemplo ya hay avances en Colombia, pensando en el sector eléctrico, en donde ya se establecen unos espacios o momentos de participación más allá, pero pues de todas formas el estándar sigue siendo muy bajo. Adicionalmente, en materia de justicia ambiental, pues tenemos
todo el marco de las acciones constitucionales, principalmente con una legitimación por activa amplia, principalmente las acciones de tutela y populares, que han sido la herramienta por excelencia de colombianos y colombianas para la defensa del ambiente, de los derechos fundamentales y de los derechos colectivos. Sin embargo, todavía tenemos retos grandes de hacia dónde deberíamos ir con, por ejemplo, si necesitamos establecer o no unos tribunales ambientales especializados. Yo creo que sí, pero en el corto plazo por lo menos deberíamos trabajar de manera muy intensa en fortalecer las capacidades de nuestros jueces que ya conocen de estas acciones relacionadas con el ambiente. Tenemos que trabajar también en que los fallos dejen de estar simplemente en el papel, sino que se cumplan, porque el caso no se gana con una sentencia que acoge nuestras pretensiones, sino cuando efectivamente lo que la sentencia ordena se puede garantizar, que los tiempos que se toman los jueces para decidir sean razonables y que respondan a las necesidades de los derechos humanos y de los ecosistemas, y adicionalmente la gratuidad respecto del tema de probatorio, respecto del tema de la adecuada representación judicial. Finalmente, y ya para ir cerrando mi presentación, en el tema de los defensores ambientales también tenemos unas cifras nefastas. Como lo vimos al principio, Global Witness tiene unos reportes, pero yo con esta lámina los quiero invitar a consultar el proyecto Tierra de Resistentes de un grupo de periodistas de América Latina y el Caribe que analizaron 9 países latinoamericanos, los más peligrosos, en donde identifican que defender los bosques, los recursos naturales, los ríos es sumamente peligroso. Y por ejemplo, en Colombia, de este proyecto, se puede extraer que 404 mujeres han sido amenazadas o asesinadas desde 2009 a 2019 por causa de la defensa ambiental. ¿Hacia dónde podríamos ir en este panorama nefasto? Colombia ya tiene un avance normativo importante, sin embargo, este avance se refiere en general a los derechos humanos y no considera específicamente la categoría de defensor ambiental. Lo que los defensores ambientales nos han contado en los talleres que hemos hecho es que las medidas de protección que se establecen en muchas ocasiones no contemplan su participación, ni sus necesidades, ni sus preocupaciones, o cuando se quiere visibilizar los riesgos a los que estas personas están expuestos, terminan también divulgándose detalles de su ubicación, de su persona o de sus familias, que no hay enfoques diferenciales tampoco en las normas sobre defensores de derechos humanos ni por supuesto ambientales, y que los defensores tienen medidas de autoprotección que son muy valiosas, que deberían ser consideradas, pero que deben tener en cuenta también las características específicas de cada comunidad y de los territorios de esa comunidad para no darles medidas que no funcionan en sus determinados contextos. Con esto termino, les agradezco mucho por su atención, quedo atenta a sus preguntas y aquí en la pantalla pueden ver mis datos de contacto. Muchas gracias, Lina, por este panorama. Yo creo que son los 4 elementos del acuerdo de Escazú: el derecho a la información, la participación, el acceso a la justicia y el derecho a la protección. Yo creo que, sobre todo en el contexto colombiano actual, yo creo que también es un elemento central. Yo quiero ahora dar la palabra a Natalia Castro. Natalia es abogada de la Universidad del Externado, especialista en Derecho Público de la Universidad de París Panteón Assas, París II. Tiene una maestría en Derecho Internacional Público y es doctora en Derecho Internacional Público de la Universidad de París Panteón. Natalia va a compartir algunas reflexiones sobre la crisis climática y el momentum de la participación en Colombia. Entonces, muchas gracias, Natalia, y puedes activar tu micrófono y también tienes unos 10, 12, 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias a Florian por la organización de este evento, a Henry por la invitación a participar no solamente en este conversatorio, sino en esta red, y por ese motor tan fuerte y tan poderoso que ha sido para todos nosotros, impulsándonos a unirnos y a trabajar juntos. A Lina y a Xiomara, por supuesto, es un honor estar esta mañana con ustedes, y como Lina pienso realmente que la visión de, bueno, tal vez no tan jóvenes, pero sí esta nueva generación, o al menos quisiera creerlo, impulsando la nueva generación de investigadores en estos temas, es una visión muy, muy valiosa. Y creo que realmente gracias a la presentación de Lina voy a poder centrarme en un aspecto mucho más puntual,
que tiene que ver con lo que está sucediendo en Colombia en materia de democracia ambiental. La democracia ambiental es realmente un instrumento muy importante de cara a la crisis climática, porque cuando uno se fija en la inacción o en la insuficiencia de la acción de los poderes públicos, tanto a nivel internacional como nacional, para tomar las medidas que se requieren de forma urgente para enfrentar la crisis climática, pues se da cuenta que realmente la salida o tal vez la herramienta más poderosa sigue siendo la gente, como decía Lina. Es decir, la incidencia de la sociedad civil en este campo es más que nunca decisiva. Y por esa razón, digamos, la aplicación de todos los instrumentos relativos a la democracia ambiental es urgente, tanto en el mundo, especialmente en Latinoamérica, como en Colombia. Entonces, sobre esa base, yo lo que quisiera es presentarles una idea que me ha surgido últimamente respecto de cómo en Colombia estamos viviendo lo que podríamos denominar un momentum de la participación y de la democracia ambiental en general. Un momentum, es decir, un espacio en el que estamos viendo un impulso particular, un auge de las reivindicaciones en torno a la participación en asuntos ambientales y en particular en asuntos que tienen un impacto en relación con la crisis climática. Y finalmente entonces este momentum, creo yo, se está viviendo con particular fuerza desde el año pasado, desde finales del 2018, todo el 2019 e inicio del 2020, y se ha visto de alguna forma, como muchos otros temas, interrumpido, suspendido por la crisis sanitaria que estamos viviendo, así que me gustaría cerrar luego con unas reflexiones sobre los retos que esto supone para continuar en ese momento. ¿Por qué entonces digo que estamos viviendo un momento especial en materia de participación y democracia ambiental? Hay un sinnúmero de eventos que creo que dan cuenta de cómo este tema ha venido tomando fuerza, pero en particular me gustaría resaltar dos. El primero tiene que ver con la ola de decisiones judiciales que han reconocido los derechos de la naturaleza, porque a pesar de que eso parecería, digamos, un fenómeno desconectado, en realidad se trata básicamente de lo mismo. Es decir, son casos en los cuales el tema de la relación entre las comunidades y algún ecosistema particular, generalmente los ríos, pero también hay sentencias sobre los páramos, por supuesto, está en el centro del problema jurídico, y esa relación es una relación que también puede ser leída y es normalmente leída por los jueces en términos de derechos de acceso y de participación específicamente. Las sentencias, la mayoría de ellas se produjeron en el 2019, si bien la primera es la del atrato es anterior, pero digamos que el fenómeno se ha venido acentuando. La última sentencia, tal vez para quienes no lo saben, es una sentencia de la semana pasada, justamente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la vía Parque Salamanca, y es un fenómeno que está lejos de parar, es decir, esto va a continuar. El caso más icónico en ese sentido es, para mí al menos, la sentencia sobre la deforestación de la Amazonía, el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 5 de abril de 2018, no solamente porque allí queda claro entonces la relación entre la protección de los derechos de los accionantes, miembros de la generación futura, los de la naturaleza, y en este caso específico la Amazonía, que es declarada sujeto de derechos en este caso, y la relación entre eso y el cambio climático, ¿sí? Y la sentencia de alguna forma impulsa este momentum de la participación, no tanto por lo que sucede una vez se adopta, sino sobre todo por lo que va a suceder un año después, cuando los accionantes inician lo que aquí en Colombia se llama un incidente de desacato, es decir, un recurso dirigido a que el tribunal de primera instancia de ese proceso constate el incumplimiento de las órdenes dadas por el fallo. Y eso en Colombia empezó a suceder el año pasado, en abril de 2019, y llevó a que el tribunal encargado del conocimiento de este incidente citara a una serie de audiencias, 9 audiencias, entre octubre y noviembre del año pasado, en las que las entidades demandadas en el proceso debieron acudir ante el tribunal, ante los accionantes y los entes de control a rendir cuentas sobre el cumplimiento del fallo. Y en ese escenario, que fue un escenario realmente muy, muy impactante y muy importante, creo yo, pues se constató que no solamente las órdenes del fallo, y en particular las que tenían que ver con la adopción de un plan de acción para reducir a cero la deforestación en la Amazonía y la construcción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, no habían avanzado porque los dos documentos, digamos, no existían como tal, sino sobre todo que la orden incluía un componente participativo para la construcción de esos dos elementos, la participación de las comunidades afectadas y de todos los interesados en general. Y sobre ese punto en particular, los avances habían sido bastante insuficientes.
En diciembre, es decir, una vez terminadas las audiencias, la Contraloría General de la República constata claramente que los avances en ese sentido han sido muy pocos, y esto fuerza a el Ministerio del Medio Ambiente a que cree una hoja de ruta y empiece a pensar cómo implementarla junto con la Presidencia de la República. Ellos crean un plan para iniciar una ronda de verdadera participación que lleve a ese plan y a ese pacto, y que debería en principio haberse implementado, debería estarse implementando entre marzo y diciembre de 2020. Sin embargo, nuevamente, interrupción por el tema de la crisis sanitaria. Eso por un lado. Y el segundo evento que me parece a mí que muestra de forma muy clara este momentum de la participación en asuntos ambientales en Colombia es el paro nacional, que tiene lugar el año pasado, empieza, digamos, en noviembre, más fuerza en diciembre y enero de 2020. Dentro del sinnúmero de reivindicaciones que se hacen en estas protestas multitudinarias, sostenidas, muy importantes en el país, se encuentran, por supuesto, los temas ambientales. Y en el centro de ellos se encuentra, por ejemplo, cito la declaración del Comité de Paro, la protección de la Amazonía como sujeto de derechos. Y esto nos muestra entonces que ese fenómeno inicial del que venía hablando, ligado al litigio climático, relacionado directamente con el cambio climático, por supuesto, no es un fenómeno que se da exclusivamente en sede judicial, sino que tiene un fuerte respaldo popular y que realmente hay unos movimientos sociales detrás de esas acciones, que van a exigir entonces que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y se comprometa de forma clara y eficaz respecto a la respuesta al cambio climático. Es con base en ese movimiento que se inician unas mesas ambientales en el marco de lo que se llamó el Conversatorio Nacional en respuesta al Comité de Paro, y es justamente producto de esas mesas que el gobierno nacional acepta firmar el acuerdo de Escazú cuando anteriormente había dicho que no lo iba a hacer. Es decir, allí hay claramente un resultado digno de mostrar de ese movimiento participativo, que se da por canales, como decía Lina, distintos a los oficiales en la calle, pero que tiene un impacto que no puede ser desconocido. Y dentro de esas mesas además hay un llamado muy fuerte del Comité de Paro y de quienes participan en ellas a incluir voceros de las comunidades campesinas, ancestrales del Movimiento Nacional Ambiental y, en particular, cito, de todos aquellos que defienden el territorio, la vida y los derechos de la naturaleza en el país. Es decir, hay una recepción clara de ese movimiento judicial, en principio, por parte de estos movimientos sociales. Entonces, esas mesas ambientales, la última justamente tuvo lugar en marzo de este año, justo unas semanas antes de que iniciara el confinamiento obligatorio en Colombia. Y entonces, eso, digamos, de alguna manera suspendió o ralentizó el proceso de recepción y, digamos, de unificación de las conclusiones de las mesas, que fueron mesas temáticas. Hubo una específicamente sobre la deforestación, en que el tema de las Amazonías fue tratado, una mesa sobre transición energética. ¿Qué creo yo? Pues que finalmente esas mesas estaban siendo coordinadas por la Presidencia de la República y por el Ministerio de Medio Ambiente. Si ustedes fijan, son las mismas autoridades que estaban en principio encargadas de liderar el proceso de implementación del fallo de la Amazonía. Y en marzo justamente estábamos como empezando digamos, continuando en ese momentum de participación, pero esos dos movimientos me parece a mí que estaban llamados un poco a confluir, porque finalmente tanto las autoridades como los movimientos que estaban promoviéndolos eran básicamente los mismos y tenían un reclamo muy particular, que era el de que existieran unos espacios de deliberación genuina, y allí tomo un poco lo que decía Lina, no simplemente unas audiencias de socialización en el que el gobierno escucha a las comunidades, no, se trata realmente de unos espacios de construcción colectiva frente a problemas colectivos, que en última son la materialización de lo que busca el Acuerdo de Escazú, que fue suscrito, como decíamos, en diciembre del 2019. Entonces, esos espacios que hoy en día creo, bueno, y esta es una lectura que digamos, no parte realmente de lo normativo, sino más bien de lo sociológico, muestran que los mecanismos que están en la ley de alguna manera se están quedando cortos, es decir, no responden a lo que quiere la gente en la calle y a esas demandas de participación, y además no cumplen con los estándares internacionales del principio de Río, pero además, bueno, ahora del Acuerdo de Escazú, y nacionales, porque también hay una jurisprudencia constitucional muy clara que indica la obligación de garantizar la participación obligatoria en el caso de los grupos étnicos, pero que también existe un derecho de los grupos, de las comunidades y de las personas que no hacen parte de los grupos étnicos a participar, y que además conciben esa participación como una garantía respecto de la posibilidad de alcanzar la justicia ambiental. Entonces, digamos, ese proceso
de ese momentum del cual he venido hablando, de alguna manera venía muy fuerte en este 2019, inicio del 2020, y con el confinamiento, pues todos quedamos un poco como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo seguimos impulsándolo? Entonces quisiera cerrar esta intervención simplemente señalando algunos retos que creo debemos reflexionar sobre ellos para ver cómo podemos continuar ese proceso. Un par de retos que son retos de siempre, es decir, no son nuevos generados por la emergencia sanitaria, y otros que sí son, digamos, más propios del contexto de la nueva normalidad. El primero de esos retos tiene que ver con el liderazgo en estos espacios. Si bien en principio todos los instrumentos sobre participación y derechos de acceso parecen muy dirigidos a las autoridades de la rama ejecutiva del poder público, lo cierto es que en Colombia ha faltado liderazgo en ese sentido por parte de esas autoridades. Y no solamente porque no hayan querido, digamos, ponerse la camiseta, porque en muchos casos sí lo han hecho, sino sobre todo porque al parecer los movimientos sociales y los actores, los defensores, no tienen una relación de confianza con esas autoridades o está bastante resquebrajada. Y eso hace necesario entonces concebir algún instrumento para que esos espacios generen ese tipo de garantías y preguntarnos además cómo hacer, entonces cuál sería el rol de los jueces en ese sentido. Porque aunque en principio, digamos, la idea de la participación y la idea del acceso a la justicia están muy separadas, pues finalmente esas acciones judiciales de las que hablaba en la primera parte de la intervención son también mecanismos de participación. Entonces, y deben abrir espacios de participación dentro de los procesos judiciales y dentro de la implementación de las órdenes dadas en los procesos. Entonces, hay que plantearse allí cuál puede ser el rol de esos jueces, sobre todo que no sabemos aún qué va a pasar con ese proceso de seguimiento de la sentencia de la Amazonía, porque la decisión está pendiente aún. Ese es el primer reto. El segundo es un reto metodológico que existe desde siempre. ¿Cómo construir esos espacios? ¿Cómo seleccionar los voceros de las organizaciones? ¿Qué procesos previos surtir? Si deben ser audiencias, si deben ser conversatorios, cómo recoger las opiniones, cómo seleccionarlas, es decir, qué trámite darle a eso, cómo aparecer ante las comunidades y en particular, cómo poner en esos espacios a dialogar todos los sectores implicados y afectados por estas decisiones y en particular los intereses de la naturaleza y los intereses de las generaciones futuras, que son dos intereses que son claves de cara a las decisiones que tienen que ver con la crisis climática. Por último, ¿cuáles son entonces los retos que supone ahora esta nueva normalidad? Unos retos un poco nuevos. El primero es, por supuesto, el tema de la virtualidad. ¿Cómo adaptar esos escenarios a contextos en los cuales no puede haber reuniones presenciales? Y en ese contexto virtual, ¿cómo garantizar la participación efectiva, no la socialización, nuevamente como decía Lina, de los grupos étnicos? En sectores del país donde además no hay acceso a internet o no hay la posibilidad, o incluso si lo hubiera, digamos, garantizar el componente étnico y la diversidad cultural en esos espacios a través de medios virtuales es realmente un reto. Por último, para cerrar, los movimientos sociales, me parece a mí, han sido el motor que le ha dado el impulso a este momentum de la participación y de la democracia ambiental en Colombia. Y en un contexto en el que las aglomeraciones están prohibidas y que no puede haber en ese sentido como manifestaciones, ¿cómo reemplazar ese combustible de la conciencia política, digamos, de la voluntad que ha movido a la voluntad política en el último semestre al menos? Sobre todo cuando nuestros responsables políticos parecen más preocupados ahora por temas económicos y por otros temas relacionados con la emergencia sanitaria. Entonces, ese sería, creo, un reto sobre el cual deberíamos reflexionar. Y con esto cerraría. Muchas gracias a todos. Excelente. Muchas gracias, Natalia, por tus reflexiones, tanto desde la perspectiva jurídica, pero también como política. Yo quisiera de pronto ahí resaltar ese punto que tú mencionaste, los retos para la participación ciudadana también en este contexto de la crisis sanitaria, por ejemplo, en cuanto a los debates sobre la consulta previa, las posibilidades para las expresiones ciudadanas y de pronto para las personas que nos acompañan de otros países de Colombia, yo creo también el confinamiento en Colombia por el COVID desde hace 100 días afecta también particularmente a las regiones del Amazonas, o actualmente en Colombia hay un debate muy grande sobre, digamos, la introducción de la técnica del fracking, lo que también limita mucho, digamos, la participación ciudadana en las regiones donde se están planeando estos proyectos. Y yo creo que con eso justamente tenemos un buen puente al tercer tema, que nos acompaña Xiomara
Romero de la Universidad del Externado. Xiomara es abogada del Externado, especialista en Derecho Internacional Público de la UNAM, cuenta con varias maestrías y actualmente es doctorante en doble titulación en Geografía y Planeación Urbana de la Universidad Sorbonne de París y en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Y Xiomara va a hablar justamente sobre ese tema. El tema que ella propuso para este intercambio es 5 reflexiones a partir de las medidas adoptadas para el sector energético colombiano en el marco de la actual emergencia sanitaria. Entonces, Xiomara, también tienes entre como 10, 15 minutos y comento que después, mientras que haga la presentación, también pueden formular preguntas en el chat o levantar la mano para después darles la palabra para que tengamos de esa forma también un intercambio como activo. Pero primero, Xiomara, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Reitero mi agradecimiento a los organizadores y a los presentes que se han tomado el tiempo para escucharnos. Efectivamente, en mi presentación voy a hacer 5 reflexiones, lo que significa que no son conclusiones, no son algo que ya tenga definido, totalmente estudiado, sino que a partir de esta coyuntura justamente de la emergencia sanitaria, de lo que se ha venido discutiendo recientemente en nuestras reuniones, quisiera como darle una especie de continuidad y aterrizarlo un poco a nuestra realidad colombiana, conectar nuestro último webinar sobre México. O sea, me llamó mucho la atención de esa situación en México y ver qué está pasando en Colombia. Sobre todo que descubrí con sorpresa que no se han hecho muchas reflexiones desde el ámbito académico en cuanto a artículos, quizás sí algunas discusiones así como la que aquí estamos realizando de reuniones virtuales y eso, no muchas tampoco, pero sí me llamó la atención que el tema de la pandemia no solamente nos sorprendió por la gravedad en sí misma frente al tema de salud, sino frente a qué medidas tomar y qué relación puede tener una pandemia sanitaria con temas energéticos. Cómo vincularlas, hasta qué punto y qué medidas tomar. Entonces, bueno, mi primera reflexión y quizás pensando en las personas que no somos colombianas es colocar un poco de contexto. Y ese contexto empieza efectivamente desde el año 2019, un poco previo a la pandemia, y es insistir en que Colombia depende en un 70%, su matriz energética, la matriz energética colombiana depende en un 70% de plantas hidroeléctricas. O sea, tenemos una matriz muy verde, pero basada en la hidroelectricidad. Sin embargo, el último proyecto que tuvimos, que fue la represa de Hidroituango, fracasó. Fue un total desbarajuste y un cuestionamiento para ese modelo que se está manejando en Colombia. Fracasó por la planeación, pero también sumado a eso, como acontecimientos naturales, desbordamiento del río, fuertes lluvias que no ayudaron para nada a la represa, pero que cuestionan el que Colombia siga haciendo grandes proyectos hidroeléctricos en una zona en la que vamos a tener cada vez más cambio climático, o sea, menos agua, y adicionalmente nos va a golpear más fuerte el fenómeno del Niño, que significa poca lluvia. Esto se conecta con la realidad que va en lo corrido de estos últimos 6 meses a partir de septiembre. Y es que tenemos nuestros embalses en el nivel más bajo que se ha reportado hasta la fecha. Nuestros embalses están al 35%. Es decir, Colombia ahora debe agradecer que se vino la pandemia y que se disminuyó la demanda energética, porque si no hubiera sido por esa coyuntura, estaríamos en este momento enfrentados a apagones en distintas zonas del país. Entonces, sumemos esa otra realidad. ¿A qué condujo eso? Condujo a que en el 2019, finales, octubre, se hiciera por primera vez, pero ojo, estoy hablando del 2019, se hiciera por primera vez una subasta de energías renovables a gran escala. Se planeó, reemplazar los 2.400 megawatts que iba a aportar Hidroituango, o sea, imagínense en el tamaño de la represa, se reemplazó por una subasta de energías renovables que sí fue un éxito, aunque recibe muchas críticas porque al ser la primera no se sabe bien si los precios efectivamente tan bajos que reportaron, las buenas compras, van a corresponder a precios reales. Bueno, hay todavía muchos interrogantes, pero la subasta fue un éxito. Entonces, en el 2019 fue que en Colombia efectivamente vamos o ponemos el pie derecho hacia las energías renovables. ¿Cuál es la realidad actual?
Colombia maneja menos de 1% de energías renovables no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Claro, nosotros tenemos muchas hidroeléctricas, pero energía solar, energía eólica, geotermia, nada de eso. Tenemos menos del 1%. Con esta subasta que se hizo en el 2019, se espera a que en el 2022 tengamos o subamos a un 12 o 15% de participación de energías renovables en nuestra matriz energética. ¿Qué pasó ahora con la emergencia sanitaria del COVID? ¿Cuál fue el impacto que tuvo entonces frente a la energía? Hubo dos impactos directos. Primero, hubo una disminución de la demanda energética, es decir, bajó el consumo de energía. Se explica por el mismo fenómeno que sucedió en México. A pesar de que el sector residencial sube su consumo, los sectores comercial e industrial bajaron a más del 50% su consumo. Y esto hace a que esto resulta en que el promedio general haya disminuido en un 15%. Pero a esa baja de demanda se sumó adicionalmente un bajo recaudo en el pago de los servicios. Ese bajo recaudo llegó a estar o está en promedio en 35%. ¿Qué quiere decir eso? Se bajan los ingresos económicos de las personas, menos trabajo, sí, menos posibilidad de ingresos, y las personas, como reflejo, lo primero que tienden a dejar de pagar es sus servicios públicos de la casa, entre ellos la electricidad. Entonces las empresas se vieron golpeadas por varias cosas. No reciben dinero, no pueden hacer inversiones, no tienen la misma actividad, bajan los ingresos y se viene la cuarentena, ¿no? Viene el COVID. Ese es el pequeño contexto que recibe el COVID. Me preguntaba yo, así como sucede en México, ¿es que acaso en Colombia se tomaron medidas para suspender el ingreso de esos proyectos de subasta de energías renovables? No, no es nuestro caso. No se vio ese reflejo automático. Sin embargo, los decretos que se han empezado a tomar sí plantean varias inquietudes que no se han estudiado. No sé cómo ya vamos a salir a esta nueva normalidad donde en principio vamos a abandonar ese estado de emergencia. Quizás no haya la oportunidad para seguir estudiando el contenido de estos decretos, pero sí quisiera marcar algunos puntos muy llamativos para tenerlos en cuenta, ya sea en próximas emergencias o simplemente para evaluar el comportamiento del Estado. Paso entonces a la segunda reflexión. ¿Cuál es el marco de la declaración de un estado de emergencia? En el caso colombiano, el marco es el artículo 215 de la Constitución, que dice que el presidente, frente a circunstancias excepcionales de emergencia social, económica, ecológica, puede dictar decretos con fuerza de ley. Es decir, el presidente puede legislar de forma excepcional. Pero ¿cuáles son las condiciones para que el presidente emita esos decretos? Esos decretos tienen que estar dirigidos a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. O sea, una, confronta directamente la crisis, o dos, impide que sus efectos se extiendan. Entonces yo me pregunto, bueno, y entonces en el sector energético, ¿cuáles son esos efectos que se van a extender o cuáles son esas crisis que se van a extender que puede identificar el Estado? Y la sorpresa con la que me encuentro es que desde los primeros decretos donde el presidente pues habló sobre la emergencia económica, en el tema del sector energético identificó, o sea, el único que identificó era que había que controlar los efectos económicos negativos sobre los habitantes. Es decir, la única preocupación es que los habitantes no tengan cómo pagar su factura eléctrica. No sé, me quedé yo como cuestionándome si no es algo muy limitado. Nuevamente caemos solamente en la parte económica y la prioridad es que la gente pague sus servicios públicos. Entonces, en ese decreto se señaló que se necesitaban medidas extraordinarias para condonar o aliviar obligaciones de diferentes naturaleza, mitigando impactos en la prestación de servicios públicos y en la ejecución de proyectos. O sea que básicamente la emergencia sanitaria, en este caso en Colombia la emergencia económica social, que se decretó solo tenía dos finalidades en específico frente al sector energético, y era mitigar los impactos en la prestación del servicio público y segundo, garantizar la ejecución de proyectos. Ahora bien, tercera reflexión, empecemos a revisar los decretos más importantes que se expidieron en el sector energético.
frente al primer decreto, que es el 517 del 4 de abril del 2020. 517, 4 de abril del 2020. ¿Qué medidas se tomaron frente al sector energético? Primera medida, diferir el pago de las facturas. Entonces, en conexión con esa visión limitada de vamos simplemente a ayudar a las personas que no han podido pagar su servicio público, ¿cuál es la solución que da el gobierno? Vamos a permitir que se difiera el pago. Entonces, para los estratos 1 y 2 se permitió que se difiriera el pago a 36 meses. Segunda medida, se contempló un aporte voluntario para los estratos 5 y 6. Entonces, en Colombia estamos estratificados económicamente por zonas. Entonces, de acuerdo a la zona donde vives, te asignan un estrato. El estrato 1 y 2 son los estratos más bajos y 4, 5 y 6 pues ya empiezan a ser estratos medios a altos. Entonces, se previó la posibilidad de que esos estratos altos pudieran hacer un aporte voluntario en su pago de tarifa para ayudar a los estratos más bajos. Y adicionalmente se previó que las entidades territoriales, es decir, dentro de la división política de nuestro país, departamentos y municipios, pudieran asumir de forma directa el pago de los servicios públicos de su población. Entonces, se habló, por ejemplo, que en Colombia, como que se tenía esa idea de que nadie iba a pagar servicios públicos. Al final la medida se echó para atrás y sí nos tocó pagar servicios públicos en Bogotá. Pero en principio, ese decreto preveía esa posibilidad de que los alcaldes o gobernadores decidieran con sus propios recursos pagar los servicios públicos. Esas son las medidas del decreto 517, las más importantes son las que quisiera destacar. Como les digo, todas tres enfocadas al pago de facturas. Ahora bien, viene el segundo decreto y con este mi tercera reflexión o cuarta reflexión, que es el decreto 574 del 15 de abril del 2020. Ojo, este decreto sí es para, mejor dicho, estudiarlo con lupa. No sé por qué los abogados no le han metido diente, pero en este decreto, como decimos en mi país, se colaron varios micos. ¿Micos qué quiere decir? Normas o previsiones que no tienen nada que ver con la emergencia económica o que exceden esa lucha contra la crisis o sus efectos. ¿Cuáles son esos dos miquitos que yo aquí quiero resaltar? Porque, pues bueno, no me puedo poner a enumerar todos, pero ¿cuáles son esos dos miquitos que yo quisiera resaltar? Primero, se previó que nuestro Ministerio de Energías y Minas declarara un estado de emergencia eléctrica. ¿Qué significa eso? En Colombia nuestra Constitución solo prevé la declaración de 3 estados de emergencia en cabeza del presidente. Pero este decreto legislativo prevé que un ministerio, lo que en México sería una secretaría, declare a su vez un estado de emergencia denominado emergencia eléctrica. Y sin embargo, no se precisan los alcances. O sea, los alcances siguen siendo igual de generales que el decreto que decretó el presidente, que el decreto por medio del cual el presidente decretó la emergencia sanitaria. Lo único que se dice es que el ministerio quedará habilitado para tomar todas las medidas necesarias para hacer frente a la crisis. Entonces, no se ha cuestionado si esa previsión, porque bueno, el ministerio nunca no lo ha decretado hasta ahorita, salvo que lo vaya a decretar en estos últimos días, pero hasta ahora no ha hecho uso de esa figura, pero no se ha discutido si eso es constitucional, si acaso el Ministerio de Energía podría entonces ahora expedir leyes, entonces ya no solo es el presidente, sino que el ministerio también. ¿Cuáles serían el alcance de esas leyes? Silencio total, incluyéndonos a nosotros los abogados y reflexiones sobre este tema. No se ha hecho ninguna reflexión. En mi búsqueda lo único que encontré fue un pequeño blog de una página precisamente cuestionando esto. De resto no hay ningún otro pronunciamiento. Segundo miquito, capitalización con el fin de dar continuidad al servicio público. Es decir, las empresas que tienen un mayor capital, una mayor participación pública, se lo pueden dar a los privados para que entren ellos pues a ser dueños de la empresa, simplemente para garantizar la continuidad, pero no se hace un procedimiento, es decir, no se hace una licitación, una verificación de precios, no hay una previsión adicional, no hay un desarrollo de cómo se va a hacer esa capitalización. Si este artículo, bueno, y ahí sí me tocaría revisar empresa por empresa o departamento, municipio por municipio, propietario de las empresas que prestan el servicio público de electricidad si hicieron uso de este decreto. No encontré ninguno en esta revisión inicial, pero habría que revisar si algunos aprovecharon la oportunidad para vender parte de esos activos
públicos a privados y en qué condiciones. Y mi última reflexión corresponde al último decreto que les quiero resaltar, que es el 798 del 2020. En este decreto, bueno, los decretos siempre hablan de manera conjunta del sector minero y del sector eléctrico, pero dentro del sector eléctrico no hay ninguna dedicación especial al tema de energías renovables o al tema de transición energética, pero en cambio sí lo hay al tema de hidrocarburos. En este decreto hay todo un capítulo especial para el tema de hidrocarburos. ¿Qué sucede con ellos? Acá hay un doble juego en el nivel nacional. El sector hidrocarburos reclama que ellos también tienen derecho a que el gobierno los ayude en esta emergencia. Así como se previó la ayuda para otros sectores, entonces ellos también tienen derecho a que se les ayude en esta emergencia. Pero ¿cuál es el doble juego que está ahí? Nuestro país, en primer lugar, depende, sus ingresos, sus rentas nacionales dependen en gran medida de las regalías. Y las regalías se dividen de ese pago que hacen de impuesto estas empresas extractivas. Entonces, uno, si no ayudamos a estas empresas extractivas, nuestros ingresos como nación disminuyen. Entonces, las empresas que manejan hidrocarburos empiezan a ser prioridad para el Estado. Pero dos, la emergencia del COVID se atendió casi que el 50% en todas nuestras entidades territoriales a partir de recursos de regalías. Entonces, claro, decimos, no queremos más hidrocarburos, queremos hacer la transición, pero en realidad no estamos previendo un ingreso que pueda reemplazar estas regalías que nos entregan este tipo de entidades de hidrocarburos. Entonces, para ellos sí se previeron ayudas específicas, como por ejemplo, en el tema de alivios para el almacenamiento de combustibles. Por ejemplo, para el sector de aviones, ay Dios, me perdí acá. Aquí estoy. Para el tema de los aviones, como ya no hubo más circulación aérea, entonces, ¿qué se hacía con todo ese combustible? Almacenarlo, y eso cuesta muchísimo almacenarlo, entonces se previó alivios para que ellos lo almacenaran, reembolsos tributarios para inversiones, y se previó también promover actividades exploratorias, o sea, aún durante la emergencia, por favor, no paren las actividades exploratorias de estos hidrocarburos. Y bueno, estos son como mis 5 reflexiones que encontré sobre estos decretos, muy llamativos. La emergencia no dio para que reflexionáramos más sobre hasta dónde tendría conexión esa emergencia del COVID con el tema del sector energético, pero sí resulta muy llamativo la visión un poco limitada de la conexión entre esa emergencia y el sector energético, como les digo, solamente las facturas. Segundo, el aprovechamiento de esa emergencia para incluir otras medidas que quizás excedían la lucha contra esa crisis y sus efectos. Y tercero, el que de todas formas la atención o la prioridad sigue siendo la protección al sector hidrocarburos antes que a otros temas relacionados también con la transición energética como las energías renovables y sus proyectos. Y con esto termino, frente a los proyectos de energías renovables para el 2022, el gobierno lo único que ha hecho es afirmar que no se verán alterados porque como su fecha es hasta 2022, entonces por eso no hubo necesidad de tomar una medida en específico. Y esto sería todo. Muchas gracias, Xiomara. Realmente muy ilustrativo, creo, tus planteamientos y que muestran, yo creo, los retos, también las limitaciones y las dificultades de encontrar soluciones tanto frente a la crisis climática como la crisis sanitaria. Yo tengo aquí, digamos, 2 personas que han planteado preguntas o comentarios. Voy a leer una pregunta que nos formula Fabián en el chat y después le doy la palabra a Rosa María del colectivo de abogados José Alvear Restrepo aquí en Colombia. Es que Fabián pregunta, yo dirijo esa pregunta a las 3 panelistas para las que quieren responderla, es que dice Fabián que teniendo en cuenta que el acuerdo de Escazú, el resorte de la CEPAL y que existen estándares más reforzados en el sistema interamericano, por ejemplo, la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medio ambiente y derechos humanos, pregunta en qué puede contribuir el acuerdo de Escazú en el fortalecimiento de la justicia y democracia ambiental. Y la segunda pregunta es,
¿cuál es el alcance del acceso a la información frente a las asimetrías de conocimiento técnico y la supremacía del mismo para determinar aspectos fundamentales como los principios de precaución y precautorio o incluso lo que se entiende como daño, impacto negativo o afectación? O sea, la primera pregunta es un poco, ¿qué puede contribuir el acuerdo de Escazú frente también a los estándares interamericanos ya existentes? ¿Y cómo se puede resolver esa asimetría o esa tensión entre el acceso a la información para, según entiendo, los ciudadanos y las asimetrías frente, por ejemplo, a las empresas en los debates que a veces también tienen este alcance muy técnico? Espero que les queden claras las preguntas y le doy la palabra a Rosa. Rosa, si quieres activar también tu micrófono para hacer la pregunta o el comentario que tú tienes. Sí, muchas gracias. No, pues inevitable agradecerles a las expositoras pues por este gran trabajo que realizaron y la ilustración pues, que nos presentan, ¿no? Yo realmente creo que estamos en un punto crucial frente al tema del Acuerdo de Escazú y no sé, porque Natalia tocaba un punto fundamental y es cómo lograr esa coordinación desde las diferentes voces, ¿no? Para poder establecer las rutas que sean, digamos, acordes con los grandes abusos de poder y esas asimetrías en las que históricamente muchas comunidades se han encontrado frente al Estado colombiano y sobre todo y particularmente con este gobierno. Porque habrá que recordar, y Lina también en esas sesiones de negociación del tratado, pues la posición de Colombia fue nefasta. Y incluso en la audiencia pública realizada en el Congreso en el 2017 todavía no sabían cómo dar respuesta a lo que se esperaba, digamos, de cara a la negociación, sobre todo el artículo que refería a la situación de defensores y defensoras, ¿no? Entonces, creo que hay unos retos impresionantes frente a esos siguientes pasos que se vienen, por ejemplo, en el Congreso de la República, porque ya sabemos que a veces en la letra pequeña, ¿no? Y entre más pomposo sea el tema desde lo jurídico, más peligrosidad hay, ¿no? En que el efecto sea real y demás. Yo tenía ahí desde el colectivo de abogados también señalar que para nosotros fue lamentable no poder continuar y hacer parte directa de la alianza por el acuerdo de Escazú, y esto debido a una situación que Natalia se acerca mucho a eso, ¿no? Y es cómo las vocerías y demás se van ejecutando. A nosotros una comunidad con la que trabajamos nos dijo: cualquier cosa que ustedes hagan y que aparezcan con el loguito de aquella organización, salen de aquí corriendo. Y entonces, pues obviamente atendemos más a ese mandato desde las comunidades que acompañamos, ¿no? Claro, esto es una cosa que vale la pena tenerlo en cuenta. Yo realmente quisiera, Florian, si me lo permiten, no me demoro nada, pero sí es importante. Miren, yo les estoy compartiendo mi pantalla, no sé si ahí lo puedan ver, pero el hecho de que tuviésemos que apartarnos de la alianza como tal es esta fotico. Es este gran titular: Cerrejón no tiene reconocimiento ambiental del espectador y la WWF en la rehabilitación, ¿no? Este loguito del osito todo el mundo lo conoce a pesar de las asimetrías en el conocimiento y en las cosas que también a veces advertimos desde las comunidades. El Cerrejón en este momento tiene afectado el poquito bosque seco tropical que hay en La Guajira, ¿sí? Y hasta que no haya una retractación de este tipo de situaciones, pues lamentablemente no hay una confianza legítima en esos otros, digamos, sectores que entendemos se esfuerzan y lo hacen, pero pues que hay que tener una delicadeza con muchas cosas, ¿no? No, y perdón, ya, ahora sí, mis preguntas es, ¿cómo articularnos realmente y sobre todo en el marco de este contexto
a presionar y a trabajar de cara a lo que ahorita le corresponde también al Congreso y frente a una situación tan compleja como la que vivimos, porque yo siento que ni siquiera estamos en el espacio de preguntarnos por la virtualidad, ¿sí? O sea, eso está más que visto que ese tema de las TIC y las comunicaciones es un fracaso y es un engaño. Tuvimos que accionar jurídicamente para poder frenar las audiencias virtuales con el tema del glifosato. Entonces, yo siento que ahí ya desde diferentes territorios hay una posición que da respuesta a esa pregunta y la respuesta es no. No se puede hablar de una participación real y efectiva en virtualización, ¿cierto? Entonces, es como, por ejemplo, la ANDI interviene en esas acciones para decir que sí a la virtualidad y uno dice, pero ¿y qué tiene que ver la ANDI con el glifosato? ¿Cierto? Entonces, creo que ahí hay un gran riesgo y no sé cómo las alianzas, no sé cómo el trabajo conjunto pueda encaminarse o caminar hacia el frenar ese tipo de cosas. Ahora, no sé también de cara al examen que con México se esté haciendo de todos estos temas, teniendo en cuenta que México ya le había dicho en alguna oportunidad no, por ejemplo, al carbón, y ahorita lo están queriendo retomar también en ese llamado de que con el carbón también se sale de la crisis energética, entonces no sé cómo vaya esa situación ahí. Y claro, el camino o la pregunta también es, cómo desde esos diferentes y la interdisciplinaridad, ¿no?, que se necesita para esto, porque como lo decía Lina, pues el lente jurídico se queda realmente corto, cómo desde una interdisciplinaridad develar esos abusos de poder, porque continúan, o sea, el tema sigue vigente y es muy, muy preocupante. No, pues habría mucho que compartir porque las abogadas me comprenderán desde lo casuístico, hay mil cosas, mil detalles. Eso que señalaba Lina de un tribunal ambiental especializado, pues claro que ojalá y ese fuera el camino, ¿no? Nosotros ahorita nos encontramos con el caso de Arroyo Bruno en el juzgado de ejecución de penas de acá de Bogotá. Y uno dice, ¿cómo se van a dar las reflexiones y todas las discusiones desde lo biológico, desde el cambio climático, desde lo abiótico, desde, bueno, todos estos componentes que se necesitan? Y nada, pues muy, muy contenta de que la academia esté concentrada en estos temas y que ojalá y la petición sea que también desde la academia se contribuya a las comunidades en estos procesos jurídicos donde en la realidad y en la carne propia es donde se advierten todas estas asimetrías. Gracias. Muchas gracias, Rosa, como siempre, por tu participación en esos conversatorios y contribuciones. Antes de dar la palabra a Lina, Natalia y Xiomara, quiero tomar otra pregunta que nos hacen en el chat. La voy a leer y es que dice, mi pregunta es, desde el punto de vista de la justicia ambiental, ¿de qué manera los jueces en Colombia han logrado tener un rol más activo en la protección del ambiente? ¿Son los cambios legislativos o constitucionales o es un mayor conocimiento o capacitación que tienen sobre estos temas? Entonces, yo quiero dar la palabra de nuevo a Lina, Natalia y a Xiomara para de pronto si lo logran en unos 3 minutos, cada uno puede responder las preguntas o a los comentarios. Y yo voy a hacer una última pregunta adicional a Lina. Lo que me interesaría es que también preguntar, ¿cómo ves tú también el futuro a mediano plazo del Acuerdo de Escazú, la ratificación del Acuerdo de Escazú en el contexto, digamos, de la pandemia actual y con miradas a 2021, que en Colombia va a ser también un año de las campañas electorales? Pero bueno, con eso yo creo que tenemos varias preguntas para las panelistas para que hagamos una última ronda con ellas. Lina, ¿quieres empezar tú? Por favor, muchas gracias, Florian, por la palabra. Me da mucho gusto poder tener la oportunidad de comentar sobre lo que Rosa María y Fabián preguntan, tanto por el chat como de manera verbal. Voy a empezar con lo que señalaba Rosa, pues por lo que es lo que queda más vigente un poquito en la conversación, y luego voy con las
preguntas de Fabián. Pues lo primero quiero señalar que si bien, bueno, la perspectiva jurídica es insuficiente, yo creo que también es necesaria. Y es un camino para verlo, digamos que yo creo que soy una defensora absoluta de la interdisciplinariedad, pero también creo que el derecho pues juega su papel importante ahí y es importante, no es completo, no es suficiente, pero es importante siempre tener en cuenta esa mirada y por supuesto que coincido con lo que señalaba Rosa de llevar todo este conocimiento a los territorios y a las comunidades y de hecho eso es algo que desde el Grupo de Acciones Públicas, que es la Clínica Jurídica de la Universidad del Rosario, venimos haciendo en los últimos 20 años, trabajando con comunidades de todo el país en contra de proyectos que vulneran los derechos humanos, los estándares ambientales. Hemos tenido victorias muy bonitas como la de la protección de la reserva de la biosfera Seaflower con el pueblo raizal, en donde logramos que se prohibiera la exploración y explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Providence y McLean Lagoon y en toda esta zona, pero pues también hemos tenido casos en donde no hemos logrado lo que esperábamos como en el tema de la Colosa, aunque el proyecto todavía está detenido, pero pues los jueces no encontraron nuestros argumentos suficientemente poderosos, así que lo hacemos y compartimos con ustedes que esta tiene que ser una de nuestras prioridades, tanto en la academia como en todos los sectores. Sobre el tema de la alianza del Acuerdo de Escazú, no puedo evitar no referirme al tema, la verdad que quiero empezar señalando que yo respeto mucho la opinión de Rosa y respeto profundamente el trabajo que hace el colectivo de abogados, los extrañamos mucho en la alianza y pues tampoco soy ni la defensora ni la vocera de WWF, a mí no me corresponde señalar nada sobre eso, sin embargo yo creo que sería justo darles la oportunidad de que ellos mismos puedan pues plantear sus opiniones sobre este tema y lo que yo conozco y lo que a mí me consta es que ellos también han hecho un trabajo muy valioso en muchos frentes y han sido un actor absolutamente clave y comprometido con el Acuerdo de Escazú de una manera muy legítima, entonces pues lo dejo allí también como para la reflexión. Sobre lo que plantea Fabián en el chat, quiero hacer varias precisiones que es importante tener en cuenta porque respecto de la forma en la que está redactada la pregunta. Y lo primero es que Escazú no es del resorte de la CEPAL, entonces jurídicamente hay que hacer una distinción muy clara entre los sistemas de protección de derechos humanos y en el ámbito en el que se dan los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados internacionales ambientales. Entonces, Escazú se da en el marco de la Organización de Naciones Unidas, que no es lo mismo que se dé en el marco de la CEPAL, porque la CEPAL no es un sistema de protección, es una organización, es un brazo económico de la ONU, que en este caso hace las funciones de secretaría técnica. De hecho, la CEPAL no hace ningún tipo de señalamiento o de juicio frente a los estados, digamos que el rol aquí es mucho más de facilitación, distinto al rol que tiene la Comisión o la Corte Interamericana en el sistema de protección regional de derechos humanos. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque esto puede llevar a confusiones cuando hablamos de Escazú. Lo segundo es que Fabián nos dice que existen estándares más reforzados en el sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, yo no quisiera que habláramos de mejores o peores, yo quisiera que habláramos de que hay distintos niveles de protección, tanto en el Sistema Universal de Protección, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como en los sistemas regionales, en el europeo, en el africano o en el interamericano. Y es importante, Fabián, que tengas en cuenta que las opiniones consultivas no son obligatorias. Las opiniones consultivas no vinculan a los estados. Entonces, efectivamente, yo soy una fan del sistema interamericano, creo que han hecho cosas fantásticas, pero es importante tener en cuenta que la opinión consultiva además hace un abordaje precioso sobre los derechos de acceso con base en el principio 10, porque en esa época ni siquiera existía Escazú cuando la Corte Interamericana habló del principio 10. De hecho, fue como en el mismo mes y aquí el experto en sistemas de protección de derechos humanos es Henry, si de pronto nos puede complementar e ilustrar, porque él realmente conoce muy bien estos sistemas de protección. Creo que lo que habría que decir aquí es que no se reemplazan, sino que se complementan. Escazú entra a complementar todo el estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por ahora es una fuente de interpretación, digamos, es un criterio auxiliar que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo,
todavía no es obligatorio para los países, para todos los países de la región. El Acuerdo de Escazú en este momento no es una norma ratificada por Colombia y esto no compromete todavía a Colombia. Entonces, es importante tener en cuenta estos detalles que podrían ser mínimos, pero que desde el punto de vista de la interpretación del tratado son claves también para entender su implementación. En cuanto a la pregunta de en qué contribuye Escazú en el fortalecimiento de la justicia y de la democracia ambiental, como yo les decía en mi presentación, tanto para América Latina y el Caribe como para Colombia, todavía hace falta mucho por hacer. El camino está avanzado en todos los frentes, hemos hecho cosas todos los países, pero el esfuerzo todavía es grande. Esto es como cuando uno va a un gimnasio, ¿no? Uno ya trae algunas cosas que ha hecho en su vida, pero en el gimnasio uno busca fortalecerse y busca ser mejor de lo que ya es, y eso es lo que Escazú nos muestra. Entonces, Colombia entraría al acuerdo de Escazú partiendo de la base de que le hacen falta muchas cosas, con base en todo lo que hemos conversado aquí entre todos, y Escazú lo que hace es plantear unos estándares mínimos de implementación. Escazú no nos dice ustedes tienen que hacer este tope y más allá no se pueden mover, sino lo mínimo que ustedes deberían hacer para garantizar información, participación, justicia y protección de defensores ambientales es lo que está contenido en estos 26 artículos. Y lo que también es aún más importante por tener en cuenta es que Escazú por sí mismo no resuelve los problemas. Y ni ninguna norma lo hace, ni ningún tratado internacional lo hace. Esto implica que cuando Escazú sea parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional, vamos a tener que hacer una serie de reformas internas, de adecuaciones, de modificaciones, para lograr responder de mejor manera a la protección de esos derechos. Entonces, frente a la segunda pregunta, también quisiera señalar, a la segunda pregunta de Fabián, es que Escazú no modifica ningún otro acuerdo internacional ambiental, ni tampoco lo complementa, ni viene a hacer ningún tipo de ajuste. Escazú solamente habla de derechos humanos y medio ambiente en el marco del principio 10, y de allí no entra a modificar otros tratados, pero sí se complementa con lo que esos otros tratados vienen. De hecho, Escazú es un medio procedimental porque los 3 derechos de acceso son derechos procedimentales que nos ayudan a implementar la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ustedes todos van a ver Escazú cómo ayuda a concretar todos los otros compromisos internacionales que Colombia tiene en materia ambiental y de derechos humanos. Y esto para decir que sobre temas como daño, como impacto negativo o afectación, Escazú no se mete. Digamos que Escazú ya deja que hay unas definiciones existentes previas, que cada país tiene unos avances sobre la materia. Pero Escazú lo que sí hace, por ejemplo, como para aproximarme más detalladamente a la segunda pregunta, es traer unos estándares muy específicos de implementación, por ejemplo, en el tema de cómo se solicita y cómo se recibe la información ambiental, que no se necesite mencionar el interés o justificar razones, que la entrega de la información ambiental sea expedita, que haya la posibilidad de impugnar y de recurrir las decisiones sobre la entrega de información, y tiene un foco clave que es muy valioso, y es el acceso diferencial a personas y grupos en situación de vulnerabilidad en información, en participación y en justicia, y una asistencia particular, por ejemplo, en temas de acceso a los sistemas de información ambiental respecto de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos. Sobre la última pregunta, y en un momento trato de responderla en 30 segundos, Florian, para no apropiarme de la palabra, el futuro de la ratificación y las miradas al 2021 en medio del COVID-19, definitivamente la pandemia desaceleró los procesos nacionales de ratificación del Acuerdo de Escazú, porque los congresos al principio no se podían reunir virtualmente, y ahora que lo hacen virtualmente no hay tanta claridad sobre si las decisiones que toman son completamente válidas. De hecho, esa es una cosa que todavía no tenemos con tanta certeza en Colombia. No sabemos si, por ejemplo, una ley aprobatoria de tratado que salga del Congreso en el marco de este momento, pues vaya a ser avalada por la Corte Constitucional. Entonces estamos esperando también como esas definiciones, pero lo que sí esperamos es que el proceso de ratificación en Colombia se dé a más tardar entre 8 y 10 meses, que en el marco de un llamado muy expedito, el Congreso se comprometió en varias reuniones que hemos tenido con ellos
a tramitar esto de manera rápida porque el acuerdo como no admite reservas, no hay nada que discutir como de poderle cambiar al proyecto de ley o no, o sea, la ley o lo adopta completo o no lo adopta. Entonces esperamos que pase rapidito por el Congreso con todo el rigor y con toda la seriedad en el cumplimiento de cada uno de los momentos que el trámite legislativo establece para leyes aprobatorias de tratado, que llegue a la Corte Constitucional haga lo propio y que en el primer semestre del 2021 Colombia esté depositando su instrumento de ratificación en Nueva York a pesar de la coyuntura, porque pues igual el mundo sigue, digamos, las cosas están pasando y una de esas es que el 20 de julio se radique el proyecto de ley y la exposición de motivos. Nosotros hemos tenido ya contacto con el gobierno, sabemos que el proyecto está listo, la exposición de motivos está lista, no se radicó en marzo porque, bueno, primero no había certeza y segundo, para que no se hundiera tenía que surtir el primer debate antes de que acabara esta legislatura, lo cual nos ponía en una situación muy difícil frente al acuerdo y lo ponía como en riesgo. Entonces el gobierno dijo, vamos a esperar al 20 de julio, lo presentamos el 20 de julio y ahí va a poder tener un debate mucho más tranquilo en el que se cumplan los tiempos y los procedimientos necesarios. Muchas gracias, Lina, por todas las explicaciones. Natalia, ¿quieres también responder Sí, las por preguntas? supuesto. Sí, quisiera pues entrar en un tema que o sea, creo que no hice una aclaración inicial, que creo que es importante, que tiene que ver con el lente, lo que decía Lina. Mi especialidad en realidad es la responsabilidad internacional y el derecho internacional público. Y digamos que una vez concluí mis estudios doctorales y empecé a interesarme por estas cuestiones relacionadas con el daño colectivo y la crisis climática, la emergencia y demás, muy rápido fui llegando a la conclusión de que en realidad la esperanza tal vez no estaba en las normas y que los cambios normativos que se requerían justamente no podían ser si no había una fuerte presión social detrás para impulsarlos. Y eso me llevó entonces a empezar a pensar un poco más en esta idea de democracia y en una crisis que, digamos, está incluso más enraizada que la crisis climática, que es justamente la crisis de la democracia. La democracia ambiental en particular, digamos que me parece a mí que tiene una visión, al menos tiene un horizonte un poco más optimista, porque respecto de la democracia ambiental, digamos, los desarrollos apuntan mucho, de una forma mucho más clara a la idea de que tenemos que construir mecanismos de democracia directa, ¿sí? A dejar de confiar ciegamente en los mecanismos de democracia representativa y a concentrarnos en la forma de construir espacios de deliberación que incidan directamente, en las que las poblaciones y los diferentes sectores de la población puedan incidir directamente en la toma de decisiones. Y eso, por supuesto, es un reto para los abogados porque pues no es un tema puramente normativo, es un tema, como decía Florian, es un tema político, ¿sí? Es un tema de relaciones internacionales y además de sociología y de los movimientos. Porque como decía Rosa, yo estoy convencida, y en esto tal vez aún no tengo todos los elementos epistémicos para plantear análisis en esos términos, que de lo que se trata es de encontrar metodologías o al menos guías derroteros que nos permitan construir una verdadera deliberación en torno a estos temas. Y el Acuerdo de Escazú en eso es clave. Es clave porque garantiza esos derechos de procedimiento que decía Lina, que son herramientas necesarias para poder llegar a esa etapa, y nos da además, digamos, unos lineamientos muy importantes en términos de cuáles deben ser las formas en las cuales debe conducirse esa participación. Entonces, no solamente es una participación informada, sino es una participación en todas las fases del proceso, es una participación que respeta el componente étnico, es una participación que incluye verdadera deliberación, es una participación además en la cual, una vez tomada la decisión, el tomador de decisiones tiene que dar cuenta de cómo tuvo en cuenta cada uno de los argumentos de los diferentes sectores, ¿cierto? Y creo que es a eso a lo que debemos acercarnos, y es un gran reto para la academia jurídica en particular, porque la forma en la que esas reglas van a ser planteadas pues es una forma jurídica, por supuesto, pero debe ser como desde una nueva perspectiva jurídica, es decir, no puramente normativa, sino una perspectiva inspirada del reconocimiento de la realidad social que está detrás y a la cual debe buscar adaptarse y respaldarla, es decir, que encuentra su fuerza en esos movimientos sociales que están muy vivos en el país y en Latinoamérica. Entonces yo, digamos, el llamado sería a inspirarnos un poco de esa lectura interdisciplinaria, que tiene un pie, por supuesto, muy fuerte en lo jurídico, pero que lo ve como una herramienta para ir hacia un objetivo más grande, que es
justamente el de la emergencia climática. Y respecto a eso quería simplemente ahondar en el tema de lo de los sistemas de protección, en la pregunta de Fabián, porque efectivamente el sistema interamericano ha avanzado mucho en ese sentido, y yo lo que creo es que vamos, esos estándares que además ahora la Corte tiene como obligatorios después de la sentencia de este año de nuestra tierra contra Argentina, en relación con el derecho a gozar de un ambiente sano, yo lo que creo es que esos estándares que traza Escazú van a ser integrados en el Corpus Juris Interamericano, es decir, son herramientas que permiten interpretar cuál es el alcance de las obligaciones en materia de derechos humanos que trae tanto la Convención como el Pacto de San José. Entonces creo que se alinean perfectamente, no hay realmente oposición, sino al contrario, el acuerdo hace avanzar esa construcción, que además es reciente en el sistema interamericano respecto del alcance del derecho al medio ambiente sano. Y por último, la pregunta respecto del rol del juez, la última pregunta que aparecía en el chat. ¿Por qué el juez ha ido tomando, digamos, este rol? ¿Es que hay una formación en particular? Yo sinceramente creo que es un tema de preocupación. Es un tema de preocupación ciudadana de los jueces, que además son jueces que son hijos de la concepción de la Constitución de 1991 en Colombia, que ve al Estado como un Estado social de derecho comprometido con la defensa del ambiente y la riqueza natural y cultural de la nación. Toda esta construcción de los derechos bioculturales, de los derechos de la naturaleza, es hija en Colombia de la Constitución del 91, y los jueces que han ido impulsándola, claro, se han nutrido de un montón de elementos internacionales, pero lo hacen sobre todo desde esa preocupación por hacer de la Constitución del 91 una constitución eficaz en la práctica. Y eso, por supuesto, nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que decía Lina, cómo formamos a esos jueces, cómo les damos más herramientas, o cómo construimos un espacio nuevo en el que se pueda discutir con más propiedad sobre esos temas, sobre todo pensando en qué herramientas tenemos para que esos fallos sean fallos realmente implementados en la práctica, que es una de las grandes preocupaciones hoy en día, va a seguir siéndola, y para eso, nuevamente creo, la palabra tiene que ser dada a las comunidades, y allí nuevamente la preocupación por cómo construir esos espacios de deliberación que estén no solamente presentes en la toma de las decisiones, sino también en el seguimiento, en la implementación. Aquí simplemente para cerrar diría entonces que este problema de la desconfianza en el gobierno, creo que nosotros tenemos que cambiar un poco el chip. El Estado colombiano va a ratificar el acuerdo de Escazú, y el Estado colombiano somos todos. Entonces, claro, el gobierno tiene un rol muy importante, por supuesto. Si toda la sociedad colombiana se empodera y siente que las obligaciones del acuerdo de Escazú y los derechos que crea son derechos de todos, este movimiento no va a poder pararse. Por eso además aplaudo ese esfuerzo de esta alianza por Escazú que está liderando Lina, porque creo realmente que ese es el camino. Es decir, el Estado son, claro, todos los jueces, todas las entidades, hay una serie de dificultades grandísimas con el gobierno, el tema de las audiencias virtuales es realmente una vergüenza, es decir, hay un montón de problemas en los que Escazú puede tener efectos directos, pero eso no depende solamente del gobierno, eso depende también de la sociedad civil, y en particular de la academia, una academia comprometida con esa defensa, comprometida con impulsar el movimiento, y digamos, una academia comprometida con lo que es la academia, es decir, no de dobles roles y de trabajo para unos y trabajo para los otros, no, comprometida con ese movimiento y con el análisis científico en el sentido amplio e interdisciplinar y demás de estos fenómenos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Natalia. Y le doy la palabra a Xiomara, y después para las palabras de cierre le doy la palabra después a Henry. Pero primero Xiomara. Bueno, yo quisiera simplemente agregar 3 comentarios, porque pues ya muchas de las respuestas puntuales a las preguntas ya se dieron, pero sí quisiera insistir en el acuerdo, en la particularidad del acuerdo de Escazú. Yo sí rescato que nuestra participación en el ámbito de Naciones Unidas o en el ámbito internacional nos hace perder nuestra propia caracterización como región, como Latinoamérica, como el Caribe. Entonces, el que se apruebe o el que nuestras naciones demuestren que tienen una preocupación sobre esas grandes problemáticas internacionales y que la adapten a nuestras realidades, ya me parece un aporte mayor. O sea, por lo menos el tema de los defensores
de derechos de la naturaleza y todo este tema ecológico quizás no es una problemática que suceda en Alemania, en Noruega, que allá estén verdaderamente atentando contra la vida de este grupo, pero en nuestra realidad, y aterrizo particularmente en Colombia, es nuestro flagelo. Entonces, qué bueno adaptar, incorporar esas problemáticas globales a nuestra propia realidad, hacerla nuestra y poderla adaptar verdaderamente a nuestras propias necesidades, que se complementen, que le den un piso, que le den una lectura propia para nuestra región. Sí me parece entonces que el acuerdo de Escazú, pues además de que ya de por sí trae el punto de la obligatoriedad, que es uno de los más importantes, también trae ese punto de la especialidad, de la genuidad, de que podamos identificarnos con un acuerdo propio hecho también para nuestras propias problemáticas. Respecto a la pregunta que se hacía sobre el tema de los jueces, que si se ha mejorado por la aprobación de leyes, la Constitución, que si es por su capacitación, yo creo que sumado a todo esto, también hay que destacarse la participación de las altas cortes. Es decir, a pesar de que los jueces podrían tomar decisiones, hitos, frente a un tema en específico, quizás sí ayuda, contribuye muchísimo que sea una alta corte, en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, quienes abanderen eso y quienes precisamente incorporen estas interpretaciones que en principio no son obligatorias, pero cuando ya se integran a nuestro sistema, cuando son estas altas cortes las que fijan el ojo y las que toman una decisión que trasciende, yo creo que esto le da un mayor movimiento al sistema jurídico. O sea, yo creo que a partir de una decisión de una alta corte, de ahí para abajo todos los otros jueces, me parece a mí que hay un mayor empoderamiento de estas autoridades para tomar con mayor decisión y con mayor firmeza, siguiendo la línea que van marcando las altas cortes. Entonces yo creo que al lado de nuestra nueva Constitución del 91, la aprobación de leyes, la motivación coyuntural con todo el tema ambiental, también contribuye que sean nuestras altas cortes las que le den un impulso a este tipo de decisiones. Y bueno, ahí entonces vendría el tema de cómo se eligen a nuestros jueces, qué jueces queremos, qué capacidades, que si es algo político, pero bueno, eso ya es otra discusión que aterriza después, pero sí creo que es importante ver qué jueces tenemos en las altas cortes para que sigan motivando este movimiento. Y, digamos, resaltándolo hacia mi tema, que es el del estado de emergencia, cómo se manejó el estado de emergencia. Los estados de emergencia en Colombia están hechos para 30 días, pero este estado de emergencia probó una vez más que se puede extender indefinidamente. O sea, ya vamos en 3 meses y a pesar de que en julio se supone que vamos a volver a una nueva normalidad, no sabemos si un nuevo rebrote nos haga volver a caer en un estado de emergencia. Y esto no significa que tengamos que volver a someternos a lo mismo y es un paréntesis en lo que ya hemos ganado, que fue lo que pasó, ¿no? O sea, llevábamos unas reivindicaciones, un paro nacional, una firma de un acuerdo internacional sobre medio ambiente y sin embargo viene la crisis, paréntesis. Entonces, no, ya nos sucedió, tenemos que estar preparados para que en el marco de un estado de emergencia no solo nos preocupemos por el pago de las facturas públicas, sino que adicionalmente, si ya sabemos que el sector energético es un sector clave, entonces enfoquémonos también en medidas que garanticen esa continuidad así como se pretendía garantizar la continuidad de proyectos de hidrocarburo, pues entonces también una medida para garantizar la continuidad de aprobación de ciertos tratados que ya estaban ahí o de una participación específica. Me parece que sí podemos ser un poco más creativos en cuanto a las medidas de estos estados de emergencia para, en específico, aterrizarlas al sector energético. Y bueno, estos serían mis aportes. Muchas gracias, Xiomara. Y ahora, antes de darle la palabra a Henry para el cierre, es que Rosa quería hacer una, creo, muy pequeña dúplica. Me pidió un pequeño espacio y no quiero negarlo porque justamente el conversatorio tiene la intención que sea interactivo, pero que sea una dúplica muy, muy corta. Súper chiquita. No, mire, yo necesito públicamente descargar esta emoción que yo tengo. Yo ando reconciliándome con la academia. Y quiero manifestarles que en este momento acabo de reconciliarme con la Universidad Externado, después de que en un gran seminario sobre el CEPACA y las medidas cautelares, yo lanzo una pregunta desde el público y les digo, o sea que podemos pedir unas medidas cautelares para que Ecopetrol cierre un tubito, que es que hay unos derrames de petróleo terribles por allá en Nariño.
Y entonces el profesor dijo, no, pero es que si aquí voy a hablar con ambientalistas, que es hasta pecado cortarles el pelo con una tijera. No. Oye, todo el auditorio se rió y en eso quedó la discusión de las medidas cautelares y de la pregunta que yo estaba lanzando. Obviamente se las estoy resumiendo. Y fue bastante fuerte, ¿no? Para quienes nos untamos las botas de polvo en estos territorios afectados, eso es de una crueldad impresionante, ¿no? Entonces estoy absolutamente feliz de haberles escuchado y de verdad ver que en serio estas nuevas generaciones también desde lo académico están tomando esa posición responsable. Entonces, muchas gracias. Un abrazo fuerte para todas. Muchas gracias, Rosa. Sí, yo creo, justamente, me acuerdo en el primer conversatorio también, en el primer conversatorio que hicimos, dijimos con Soledad García, con la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre TESCA, que todos los académicos o todas las académicas también deben ser activistas. Y yo creo, pues justamente con nuestras panelistas, con Natalia, Lina y con Xiomara, yo creo que también tenemos ahí buenas aliadas para impulsar esas agendas importantes. Y yo creo con eso, yo quiero dar la palabra a Henry para que nos haga de pronto las palabras de cierre y de pronto también nos dé unas perspectivas para las próximas cosas que están viniendo con la RISET. Estamos trabajando justamente en una publicación sobre la relación entre crisis climática y crisis sanitaria. Pero Henry, ¿quieres compartir también algunas palabras de cierre y de la visión para el futuro, para los próximos conversatorios? Sí, bueno, en primer lugar, manifestarle la emoción que siento de la participación de estas 3 académicas, profesoras jóvenes que han hecho unas exposiciones maravillosas, extraordinarias, y también, por supuesto, a quienes hicieron las preguntas que dieron lugar luego a mayores ampliaciones. De verdad estamos muy satisfechos y decir que queda muy claro sobre la mesa la importancia de la participación, las puertas que se van a abrir hacia el futuro, los grandes cambios que vamos a ver hacia el futuro, porque estamos en un momento de gran transformación y transición, a pesar de que no lo vemos a diario, eso es lo que se está moviendo de alguna manera debajo de las hojas. Y la participación queda claro en estas 3 exposiciones que es fundamental, tanto de la gente como también de los jueces, que están cumpliendo un papel a nivel global muy importante. De hecho, acaba de colocar hace un rato Javier Tous un reportaje muy corto sobre acciones judiciales que hay en marcha en Estados Unidos contra grandes empresas petroleras como la Exxon y otras, porque han ocultado durante muchísimos años los efectos que tiene la industria de hidrocarburos sobre el cambio climático. Algo parecido a lo que ocurrió en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, con el tetraetilo de plomo, que se utilizaba como una especie de aditivo para mejorar la gasolina y lo que estaba haciendo era causando la muerte a miles de personas o daños cerebrales a muchas personas. Entonces queda muy claro la importancia que tiene la participación y desde luego Escazú, que Escazú no viene a resolver todos los problemas. Escazú lo que viene es a plantarse como un instrumento de transformación, con un potencial inmenso de transformación, que viene a armonizar, a sistematizar todo lo que ya existe, porque ciertamente, como lo explicaron nuestras expositoras, hay un material, hay mucho camino andado en temas de información, participación y justicia, pero con Escazú tenemos una oportunidad histórica de que un solo instrumento internacional que es obligatorio además, el tema de derechos humanos y el tema ambiental están compilados en un solo instrumento y esto nos da la posibilidad de tener mucha más armonía, una especie de ius comune ambiental, de un corpus iure ambiental que va a ser importantísimo para las futuras luchas que hay que dar en este tema. Y la exposición de Xiomara, que me encantó, me gustó muchísimo. Hay que, por supuesto, como lo dijo ella misma, profundizar aún mucho más, porque en estos momentos es justamente cuando muchos gobiernos, muchos estados han aprovechado para impulsar más los hidrocarburos y el carbón
y frenar a las energías renovables. Y esto también es indetenible. Ustedes saben que los hidrocarburos reciben el 70% de los subsidios a nivel mundial que recibe la energía, apenas con un 20% o menos que reciben las renovables. Entonces hay una competencia muy desleal entre estas dos fuentes de energía. Entonces no me queda más que felicitarlas a las tres nuevamente y recordarle a los miembros de la red que vamos a organizar a proponer otro seminario para dentro de 15 días, pero nos gustaría, si no lo quieren hacer por el grupo, lo pueden hacer en privado. Si alguno quisiera ofrecerse como voluntario, también lo podemos organizar. Vamos a ver si hacemos también con algún país, con otro país. Comenzamos con México, ahora Colombia, quizás intentamos Chile, Argentina, también con el deseo de motivar a otros académicos y a otros profesores que de hecho ya nos mandan mensajes que quieren ser parte de esta maravillosa red que está todavía creciendo, está gateando, pero con muchas ganas de hacer algo por la región, porque ciertamente no queremos ser académicos y profesores que solo hagamos artículos, porque a veces ni los lee nadie esos artículos, los leemos nosotros mismos nada más, sino que seamos realmente académicos, científicos, expertos, que tomamos la rienda, la bandera, porque esto no hay tiempo que perder. Se nos está yendo el tiempo y el medio ambiente lo estamos destruyendo. Entonces, una vez más, también gracias a Florian por todo el apoyo, gracias por todo el empeño y el cariño que le pones a este trabajo. Y el libro que está por salir, yo creo que unos 15 días más